en Blue Radio. Estamos a pocas horas del inicio de la última legislatura de este Congreso. ¿Por qué? Pues porque en marzo del año entrante los colombianos iremos a las urnas, habrá elecciones para Congreso, se va a elegir el nuevo cuerpo de senadores y de representantes a la Cámara. Y como es tradicional, el 20 de julio, que en esta oportunidad coincide con este domingo, se instalan las sesiones ordinarias, en un periodo que será crucial, pero que viene antecedido de un periodo muy turbulento, en particular por la forma en la que se tramitó la relación del presidente de la República con el Senado y en particular con su presidente Efraín Cepeda, que entrega ese cargo, esa dignidad, este domingo. La entrega en una ceremonia que se va a llevar a cabo en el Capitolio Nacional. Está con nosotros en el radar el saliente presidente del Senado, Efraín Cepeda. Senador Cepeda, gracias por estar con nosotros. Muy buen día. Gracias, Ricardo, por esta invitación al radar de Blue Radio. Y pues aquí estamos listos, ¿no?, a lo que quieras conocer de ese periodo turbulento que termina el 20 de julio. Ha sido un año difícil, ha sido un año complejo, un año en el que hemos visto los colombianos algo que hasta ahora no tenemos en la memoria, y es unas peleas muy profundas, una situación muy difícil desde el Ejecutivo hacia el Legislativo y en particular hacia el Senado de la República y más específicamente en contra suya. ¿Cómo puede usted resumir lo que ha sido este año como presidente del Senado de la República, como presidente del Congreso de la República? Bueno, primero que fue un periodo de gran producción legislativa. Se aprobaron 159 proyectos de ley, casi todos de los congresistas, y desde el día de la posesión yo expresé que son tan importantes los proyectos de los congresistas como los del gobierno nacional, y por supuesto allí pues con 159 proyectos fue una producción importante, allí incluidos alrededor de 5 actos legislativos. Además, en este periodo elegimos 2 magistrados de la Corte Constitucional, Procurador General de la Nación, Secretario General del Senado, Directora Administrativa del Senado, y por supuesto, pues los temas y los enfrentamientos vienen cuando desde Casa de Nariño el presidente de la República piensa que el legislativo debe ser notario del Ejecutivo y presenta proyectos sin concertación. Yo también, el día de la posesión, juré defender la Constitución y las leyes y la división de los poderes. Entonces yo lo que defendí fue la Constitución Nacional, defendí la democracia, defendí la separación de poderes, la legitimidad del Congreso elegido con 22.600.000 votos, y dije que el Congreso era el camino y que en los temas que pudiésemos concertar pues del gobierno nacional, pues bienvenidos esos posibilidades de acuerdos. Y fíjese que se pudo con algunos, por ejemplo, el del SGP, el Sistema General de Participaciones, que para nosotros era también muy importante porque este país lo que se ha venido es recentralizando, y a la Constitución del 91 lo que ordena es la descentralización. Y que tan centralizados que casi el 80% de los recursos del Estado se manejaban o se manejan desde el gobierno central, a pesar de que el constituyente del 91 dijo que debe ser alrededor de un 54%. Por eso este proyecto le devuelve a las regiones los recursos. No llegamos al 46% de que habla la Constitución, pero llegamos al 39,5% escalonadamente a través de varios años. Pero adicional a ello, tenemos que hacer una ley de competencias, y es que en la medida que las regiones reciben recursos, reciben competencias también, no como ha sucedido ahora que las regiones reciben competencias y no recursos. Y por ejemplo con el PAE se les va al Sistema General se les va el SGP en financiar el PAE. Pero así como aprobamos esa y algunas otras, porque finalmente la reforma laboral pues a voto limpio fue aprobada, pues negamos otras, ¿no?
digamos otras en que el gobierno tenía mucho interés y le impulsaba el transfugismo. A mí no me parece y no le pareció tampoco a la bancada conservadora que aquí pudiéramos cambiar de partido como cambiamos de camisa y que cada 4 años entonces apareciéramos con un partido distinto. ¿De dónde queda la ideología? ¿No? Y entonces pues era pues la componenda política la que prevalecía sobre la ideología. Cada 4 años podemos cambiarnos de partido. Creo que eso es una pésima señal para los colombianos y la hundimos. Hundimos la reforma laboral, la reforma política, una reforma que entre otras perlas decía que la financiación de campañas tiene que ser 100% estatal. Ustedes ahí se imaginan el dedazo, ¿no? Desde Casa de Nariño para decir, gírenle a este, no le giren a este. Pero también una reforma a la salud que el gobierno no quiso conciliar, adicional un presupuesto general de la nación por primera vez en la historia reciente de Colombia, una reforma tributaria. Yo quiero decir que en aras a la colaboración armónica entre los poderes públicos, yo acudí a una cita a los 30 o 40 días de la posesión con el presidente de la República. Y pues la conversación se centró sobre ese tema. Y yo le expresé, le dije, mire, presidente, usted no ponga a las comisiones económicas a votar a ciegas una reforma tributaria. Y es a ciegas porque la reforma no se había presentado, se acababa de presentar, no había tenido ninguna discusión y estaba allí inspector en el presupuesto nada más y nada menos que por 12 billones de pesos. Ya el año anterior el gobierno le habíamos dado un cheque en blanco, sí, de alrededor de 15 billones que ellos dijeron que iban a recaudar allá en unas mesas de concertación, y les tocó recordar el presupuesto 28. Le dije, mire, presidente, se lo digo de esta manera, hagamos lo siguiente, vamos por partes, vamos primero al presupuesto general de la nación sin los 12 billones de pesos, luego nos vamos a la reforma tributaria y lo que salga de la tributaria irá entonces a un presupuesto adicional, pero no ponga las comisiones económicas al Congreso, que hay responsabilidad aprobar a ciegas una reforma. ¿Cuál es la responsabilidad con nuestro electorado, con los colombianos? Es decir, aprobar 12 billones de pesos para luego aprobar una reforma tributaria ciegas. Entonces, pues, por supuesto, el presidente me dijo que lo iba a pensar y luego, pues, no, el gobierno decidió que había que aprobar el presupuesto con los 12 billones. Entonces vino el hundimiento del presupuesto, el hundimiento de la tributaria. Tuvieron que sacarlo por decreto y allí ese fue el día cero. Allí comenzaron las diferencias que se extendieron pues a través de todo este tiempo. Quiero decir, Ricardo, que la última encuesta que vi sobre el Congreso de la República tiene la mayor aceptación de los últimos, creo que 14 años. Y yo creo que el trabajo del Senado allí se vio reflejado en eso que piensan los colombianos. Además, sancioné varias leyes. Sancioné al menos 5 leyes. Una de ellas, la del FOMPEP, que el presidente Petro había objetado, que es una ley que también va en la dirección de la descentralización, que había objetado, pero lo vetó pues luego de vencidos los términos, y la Constitución es clara, que si una ley no se aprueba, no se sanciona por parte del presidente de la República, el presidente del Senado podrá hacerlo. El FOMED no es nada más y nada menos que los recursos de las regiones, los ahorros de las regiones para respaldar sus pensiones, las pensiones de sus empleados. Pero en ello, sí, ellos ahorran una suma y nadie les da información, cuánto tienen ahorrado, cuánto si tienen que devolverles, y muchas veces tienen saldos a favor que no les devuelven, y esta vez sí tendrán esa obligación, y esos saldos a favor se podrán entonces, se podrá hacer inversión social con ellos, en vez de estar esos recursos que son billonarios en una gaveta del Ministerio de Hacienda, donde no están rentando ni un peso, van a estar en la gente, y por eso sancionamos esa ley. Senador. De manera que un poco corto resumen. Sí, el balance, vamos a hablar de este año. En este momento de la consulta popular. Claro que ya vamos a hablar de la consulta popular, porque
marcó sin duda esta legislatura que está terminando, marcó la historia política del país en estos últimos meses, presidente del Senado Efraín Cepeda, pero antes de eso quiero preguntarle por la reunión que sostuvo usted, nos contaba 40 días después de su posesión, de su nombramiento el 20 de julio del 2024 como presidente del Senado con el presidente Petro. Reunión en la que usted ubica la génesis de lo que significó lo que vino después y que todos conocemos. ¿Qué cree usted que fue lo que llevó al presidente de la República al deterioro de la relación con el presidente del Legislativo? Pues yo creo que comenzó a marcarse ahí, ¿no? Ahora, la reunión fue bien, fue cordial. Yo le hice una recomendación de absoluta buena fe y le dije, así tramitamos un presupuesto, presidente, con tranquilidad. Luego discutamos y lo que salga de la tributaria, si no son los 12, sino 10, 8, 7, 6, luego lo vaciamos en un presupuesto adicional. No sé quién, y estaba el ministro Cristo ahí presente, que no me deja mentir, como dicen ahora. No sé quién le aconsejó al presidente o quién tomó esa decisión de que eso no, que no transigían, que había que aprobar todo, que había que aprobar la tributaria. Y yo pues un día dije en un congreso de la ANDI, dije que si nos obligaban a votar esas tributarias ciegas, pues teníamos los votos para hundirlas y eso no lo íbamos a permitir. Y yo creo que ahí pues comenzaron las dificultades, pero así se sucedió. Yo pues fui leal en ese sentido. Yo soy miembro de las comisiones económicas hace 34 años. Muchos de ellos son colegas míos de hace 10, 5, 4, 12 años. Y conozco pues que cometer la irresponsabilidad de aprobar a ciegas una reforma tributaria no se le podía pedir a unas comisiones económicas serias, a un Congreso de la República independiente, una rama del poder público legítima, independiente. Y sucedió lo que sucedió y por supuesto de ahí hacia adelante pues las relaciones fueron turbulentas cuando pues se recuerde que recibí muchas amenazas, incluso de revocatorias del Congreso, le llamaba que los vamos a sacar. Eso no es otra cosa que un golpe de Estado, que les vamos a echar el pueblo encima para que aprueben como nosotros queremos y nos ponían pues la Plaza de Bolívar llena. Y la Comisión Séptima, pues ahí tampoco se dejó amedrentar, como no nos dejamos amedrentar la mayoría del Senado de la República, votando lealmente, ¿no?, lo que entendíamos que convenía al país, pero negando también lo que entendemos que le hacía daño, y son algunos de estos proyectos que acabo de mencionar. Creo que ahí comenzaron. Sí. Terminó en un HP, en un discurso en soledad que yo, Ricardo, se lo entendí como honor perenne y le dije que yo no caía tan bajo sobre eso. Sí. Senador Cepeda, usted el 20 de julio del año pasado se imaginó que iba a terminar con una relación tan deteriorada con el presidente de la República. ¿Se imaginó lo que pasó después? ¿Pensó que dentro de los escenarios posibles estaba esa situación? Yo sabía que tenía que cumplirle a los colombianos, que tenía que estar apegado a la Constitución del 91, que tenía que defender los poderes públicos, que la independencia mejor, o la separación de los poderes públicos y la democracia. Pero lo que yo pues no imaginaba es que pues el poco respeto que hay por parte del presidente Petro, la separación de poderes, que pues él cree que puede darle órdenes al legislativo e incluso al sector judicial, con quien también tuvo enfrentamientos cuando tomaban decisiones contrarias a lo que él parecía. Mira, Ricardo, te voy a decir esto. Por primera vez en la historia de Colombia, al menos en mis 34 años de estar en el Senado de la República, veo un presidente de la República que en un día se constituye en poder ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando hundimos la primera consulta popular en el Senado, él decidió decir que no se había hundido, que se había aprobado. Entonces la primera decisión, o sea, fungió de legislativo, diciendo y quien dice es el legislativo, y el secretario general del Senado da fe de la votación y dio fe de la votación. Y también fue poder judicial, porque si tenía inquietudes sobre esa votación debía acudir al Poder Judicial, al Consejo de Estado, para que hiciera las averiguaciones. De manera que decidió firmar el decretazo, ¿no?, en un arranque, pues no sé cómo denominarlo,
pero un arranque de asumir los tres poderes públicos un solo día. En ese día de la firma del decretazo, Gustavo Petro fue ejecutivo, legislativo y judicial. Nosotros demandamos eso, lo encabecé esa demanda ante el Consejo de Estado con un grupo importante de senadores, y el Consejo de Estado nos dio la razón inmediatamente y en una medida cautelar eh, 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 suspendió el decretazo, de manera que eso pues representa muy bien el pensamiento del presidente Petro, que no respeta la separación de poderes públicos, piensa que el jefe del Estado es omnímodo para hacer las cosas, y afortunadamente el constituyente 21 pensó muy bien en esos pesos y contrapesos. Senador Cepeda, ese episodio fue uno de los que marcó su presidencia al frente del Senado de la República. Lo que pasó con la consulta popular, lo que pasó con el decretazo. Usted tiene una larguísima experiencia en el mundo político. ¿Qué enseñanza le dejó? ¿Y qué nuevo encontró en todo esto? No, pues la enseñanza es que uno nunca se arrepiente cuando defiende la Constitución, las leyes y sus principios. Yo he venido diciendo que uno tiene que actuar durante el día a sabiendas que en la noche tiene que conciliar el sueño. Y a pesar de todos los ataques y todas las groserías y los intentos de ruptura de la democracia, pues yo dormí tranquilo cada día con esa satisfacción del deber cumplido. Lo hice a conciencia, lo hice defendiendo con un buen equipo jurídico, con un buen equipo en Secretaría General. eh, Tomamos esas decisiones, y no fue un solo decreto el que hundimos, fueron dos, ¿no? Una sola consulta popular. Recordemos que luego el presidente presentó la 2.0 y la 2.50, que también la votamos, porque mira, Ricardo, el convencimiento es que ya el presidente de la República no le interesaba, y sabemos que así se lo expresó a algunas personas, la reforma laboral, sino le interesaba era la consulta popular. ¿Para qué? ¿Para qué le interesaba? Para hacer politiquería con 800.000 millones de pesos de los colombianos y ayudar a elegir a sus listas al Congreso y seguramente a su candidato a la presidencia. Ya tenían los comités del sí, ¿no? Además, era irresponsable esa consulta popular, no solamente por los 800.000 millones de pesos que no existen para el sistema para la salud de los colombianos, y están dejando quebrar al sistema porque no registran la UPC, porque no tienen recursos. Entonces, había 800.000 para una consulta popular, pero no para la salud. No hay para Mi Casa Ya, que no es otra cosa que la vivienda popular. No hay para los subsidios de energía eléctrica estratos 1, 2 y 3, pero sí para esto. Y entonces, para hacer politiquería con la plata de los colombianos, 800.000 millones de pesos, y elegir, pues, ayudar a elegir sus congresistas. Además, en un ambiente enrarecido por el vil atentado de que fue objeto nuestro compañero senador, precandidato a la presidencia y amigo Miguel Uribe, que nos hizo recordar otra vez las épocas aciagas de los años 80 y de los años 90, donde asesinaban candidatos, y pues realmente pues caer otra vez en una campaña del sí, no, en una polarización tremenda, también pues yo creo que era muy complejo para hacer allí una campaña política, muy Sí. peligroso. Senador Cepeda, usted regresa a su curul, deja la presidencia del Senado y se viene una última legislatura que se vislumbra también compleja, también difícil. ¿Usted cómo puede anticipar lo que viene? Se dice que estaría muy cerca de, o estaría prácticamente elegido ya por mayorías, sin haberlo, digamos, falta la votación, pero tendría las mayorías para ser elegido como su sucesor el senador Lidio García del Partido Liberal. ¿Qué nos espera a los colombianos en esta última legislatura? No, yo creo que el gobierno nacional tiene que haber aprendido la lección de que hay que concertar con el Congreso, que el Congreso es el camino y que los proyectos son concertados, como yo lo he hecho durante 34 años de mi vida política, con excepción de este gobierno. Recuerdo que en la discusión de la reforma de la salud, participamos Dilian Francisca Toro, presidenta de la U en ese momento, César Gaviria, presidente Gaviria del Partido Liberal, y quien les habla, al menos en una docena de reuniones tratando de concertar la salud. Lo peor es que era la burla completa. Se nos daba la mano en las mesas de conversaciones y después no aparecían los textos. De manera que si
que si el gobierno nacional entiende que debe concertar los temas con el Congreso, pues vamos a tener producción legislativa por parte de proyectos del Ejecutivo. Si no concerta será muy difícil porque hay unas mayorías en el Senado de la República que han demostrado que no tragan entero, que sin concertación no hay futuro. Vienen temas complejos. Nuevamente el tema de la paz con los grupos narcotraficantes, etcétera, de ese proyecto que me parece peligrosísimo. Se amenaza también con otra reforma tributaria, peligrosísimo eso, y para los congresistas, faltando meses para las elecciones. ¿Y a quién le van a meter la mano al bolsillo? A los asalariados, que ya no pueden, no, con el peso de la reforma tributaria anterior, a las empresas donde acabamos de incrementarles los costos de funcionamiento en la reforma laboral, qué espacio tenemos para ello, las empresas generadoras de empleo. De manera que vendrán temas espinosos, vendrá la reforma a la salud, no sé qué grado de concertación tiene esa reforma, pues, y eso va a la Comisión Séptima del Senado, de manera que en la medida que el gobierno entienda que hay una división clara de poderes públicos y que el Senado no se ha dejado amedrentar, que el Senado ha defendido eso a los colombianos, pero dispuestos a sentarnos en una mesa a concertar, pues en ese momento yo estoy seguro que pasarán los proyectos. Claro. Pero bueno, la palabra esa la tiene el nuevo presidente del Senado, Lidio García, que veo pues que está pues en una línea también seria de defensa de las instituciones del Congreso de la República. Senador Cepeda, para finalizar le hago una pregunta concreta. ¿Será o no será usted candidato a la presidencia en el 2026? Mira, ofrecimientos no me han faltado. Todos los días me piden que lo haga. Diferentes ámbitos y estamentos de la sociedad. Y yo he expresado que yo estoy concentrado en terminar mi presidencia del Congreso de la mejor manera. Solo ayer fue la rendición de cuentas, que hicimos una rendición de cuentas muy, muy ágil. Y estuvimos ahí presentes, hubo también la vicepresidenta Lorena, el de la directora administrativa Astrid Salamanca, el señor secretario general Diego González, todos en su panel, en su set. Ahora pues preparando mi discurso de entrega del 20 de julio, de manera que a partir, Ricardo, del 21 de julio comenzaré pues las consultas con amigos, con familia, comenzaremos a reflexionar, pero hoy no soy candidato a la presidencia. Hoy no es candidato, pero no descarta esa posibilidad. Señor senador, presidente del Congreso de la República, Efraín Cepeda, muchas gracias por estos minutos con el radar de Blue Radio. Ricardo, al contrario, muchas gracias a ti por esta amable invitación y por esta amena entrevista. Muy gentil. Hacemos una pausa y ya regresamos. Usted está en el radar